Y este tema que vamos a ver ahora, obviamente que es muy importante, porque no hace falta decir lo que fue la civilización hebrea para nuestra actualidad, para el desarrollo de la historia, para las cientos de guerras que en nombre de Dios se han llevado a cabo, para lo que es las diferencias entre el cristianismo y el islam, o el judaísmo y el cristianismo. Hay muchas cosas, como esta es una sociedad ya bastante laica, que, salvo algunos estudiantes que sean muy religiosos o muy practicantes, como que no tienen ni noción de eso. Por eso es que no quiero dar por sentado nada, porque en la escuela después pasa lo mismo. Hay chicos que vos les decís el éxodo hebreo y saben exactamente de qué estamos hablando. Y otros que no vieron ni la película Moisés de dibujito. Pero acá la idea no es volvernos pastores, sí entender la lógica de un pueblo que marca profundamente la historia de la humanidad. Y también entender algo clave, porque en el segundo trabajo, que es el necesario para promocionar esta materia, y que va a tener una consigna un poco más específica, por ende ahí no va a poder pasar por alto, yo no voy a poder pasar por alto algunos errores importantes, porque hay algo que tiene que estar sí o sí bien planteado. Y ese algo, en un punto, se relaciona con lo que vamos a ver hoy. Igual, por supuesto, que cuando yo les diga las consignas para el trabajo, se las voy a recontraexplicar. Y de hecho, hasta yo les voy a decir cuál es la célula madre de lo que tienen que poner ahí. Entonces, estamos hablando de los hebreos, ¿sí? Les aconsejo que tomen apuntes de esto. Yo igual lo voy a decir bien despacio, lo voy a leer tranquilo. Voy a tratar de no extenderme tanto, pero va a ser la estructura que ustedes van a tener para todos esos textos que tienen, ese texto que tienen, los videos que le mandé y todo. Primero nos tenemos que ubicar geográficamente. ¿De qué lugares estamos hablando? Así que, por un lado, nos ubicamos en Asia Menor, en la región de la actual Palestina. Para delimitar más específicamente el lugar del que vamos a estar hablando, aunque se involucran muchos otros espacios geográficos, que ya les voy a ir diciendo, pero el central es el que está limitado al norte por las montañas del Líbano, al sur por el desierto del Sinaí, al este por el río Jordán y al oeste por el mar Mediterráneo. Esta región, si no la conocen por historia antigua, es muy conocida por historia actual, por geopolítica actual, porque está siempre en el Medio Oriente, esas regiones de eternos conflictos, de Estados Unidos inmiscuido porque ahí abajo hay petróleo, de gobiernos rebeldes a las dictaduras que se establecen. Siempre es una zona conflictiva. Ya lo van a ver en historia, cuando estén en cuarto, la historia del siglo XX mundial. ¿Profe, qué dijo al sur? ¿Cómo? ¿Al sur qué dijo? Para que te lo voy a repetir. Yo te dije, al este, el río Jordán. Al oeste, el mar Mediterráneo. Al sur, el desierto del Sinaí. Ese río Jordán les debe sonar por la Biblia, por películas de Jesús que uno ve en las Pascuas. Bueno, ese río Jordán atraviesa todo el territorio del que yo les estuve hablando, pero de norte a sur, como todos los ríos menos el Nilo, y desemboca en el Mar Muerto. Bueno, esto no lo escriban, pero se los voy a comentar yo. Esta es la zona, el centro neurálgico de lo que vamos a hablar, porque ahí está Israel. Pero también vamos a hablar de la zona del norte de la Mesopotamia, que ustedes ya conocen, la región de Asiria. También vamos a hablar de las cercanías del delta del Nilo en Egipto, que ustedes también ya lo conocen. ¿Sí? Y también vamos a especificarnos un poquito más en las costas de Canaán,
donde estaban los fenicios o cananeos. Vamos igual tranquilos, no se mareen con tanto nombre ni nada. Yo voy a ir despacito. Vamos a ver una gran, digo gran porque la hice grosa, periodización hebrea. Una periodización hebrea. Buen provecho, Agustín. El primer periodo del que vamos a estar hablando va del año 2000 al 1200 antes de Cristo aproximadamente. Y es el primer periodo que le vamos a llamar el periodo de los patriarcas. Patriarca es el anciano sabio referente del grupo. Era al mismo tiempo jefe de las tribus, era como padre espiritual, sacerdote, juez, referente, altamente respetado. Los principales de estos patriarcas fueron Abraham, que es el que condujo a los hebreos desde Caldea a Palestina, que es la región de Canaán. Luego Isaac, que es hijo de Abraham. Isaac tuvo dos hijos gemelos, Jacob y Esaú. Jacob fue llamado también Israel. Israel quiere decir, aproximadamente, el que combate por Dios. No escriban, ahora yo les digo, pero escúchenme. Desde esa región se fueron por una historia bíblica que yo les conté ya en algún momento, pero acá la voy a obviar, porque esto es para el que lo quiere creer. Es la historia de Josué, que fue capturado por los egipcios como esclavo y tuvo el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. ¿Se acuerdan de eso? Y que una vez que predijo ese sueño al rey, se lo explicó, entonces el faraón lo tuvo en alta estima y dejó que todos se fueran para allá, y durante muchos años estuvieron bien hasta que cambió el faraón y vino una gran crisis entre el monoteísmo hebreo y el politeísmo egipcio. ¿Se acuerdan de esto o lo tengo que explicar todo? Díganme. ¿Se acuerdan, no? ¿Sí, chicos? Darío, ¿te acordás? Está silenciado, Darío. Sí, profe, aparte está bien explicado en los videos que mandó. Bueno, sí, algo me acuerdo, no todo, pero algo me acuerdo. Bueno, de toda esa historia, a nosotros lo que nos va a interesar es que desde la región del norte de la Mesopotamia, los hebreos se desplazan en busca de mejores tierras hacia las cercanías del delta del Nilo en Egipto. Todo el porqué, si hubo un esclavo, un sueño, una predicción, Dios, todo se lo dejo en manos de ustedes. Cuando en un examen ustedes quieran contar eso, buenísimo, porque enriquece. Pero no es que pierden puntos si no saben esa historia bíblica. Pero sí tienen que saber que se fueron los hebreos hacia el delta del Nilo. Y que todo esto que estoy contando está en ese primer periodo, que es el periodo de los patriarcas, que va desde el 2000 al 1200 antes de Cristo. Entonces, el pueblo hebreo se asienta en el delta del Nilo y tras la generación del conflicto con el faraón y el politeísmo, pasan a ser un pueblo socialmente denigrado, y el que se transforma en líder
en ese momento y que los convence de que hay que salir de ahí, que hay que volver a la tierra, que es la tierra que en realidad Jehová les prometió a ellos, es Moisés. Entonces, ustedes ya saben todo lo de las 7 plagas de Egipto, que supuestamente es el castigo de Jehová al faraón por no ser tolerante con los monoteístas hebreos. El último castigo es la muerte de los primogénitos. Bueno, pero todo esto no se sabe si pasó, pero es importante decirlo porque está en el imaginario de Occidente y de Oriente. Ahí dice que Moisés descubre la identidad y después que se va, ¿no, profe? ¿Cómo, hijito? Que Moisés descubre su identidad hebrea y decide irse. Moisés descubre su identidad hebrea y decide liberar a su pueblo. Y termina escapando de las huestes del faraón. Vaya a saber cómo, pero si tenés fe, Dios le abrió el mar para que pasen. Y si no tenés fe, se subieron a una barcaza y cruzaron el río. Esto es así. Pero el tema es que se fueron. En ese peregrinar por el desierto que duró 40 años, ocurren cosas, algo muy importante. Y es que reciben de Dios las tablas de la ley. O Moisés escribió unas leyes para que se controle ese pueblo porque se estaba descontrolando. Acuérdense que no es que todos no eran monoteístas totalmente consagrados. Había mezclado en el pueblo politeísmos, creencias varias. Era muy, pero muy importante la presencia del líder, porque donde el líder se iba un poco y se desmadraba la cuestión, enseguida otra vez hacían becerros de oro, otra vez se volvían idólatras, cosa que para la ley hebrea está totalmente prohibido eso. Mientras que todos los otros pueblos sí, adoraban figuras, idólatras, etcétera, etcétera. Bueno, vamos entonces, el tema es que este peregrinaje hebreo llega a las costas de Canaán, que son consideradas las tierras prometidas. Moisés no llega porque ya murió en el camino. Bueno, ahora vamos a entrar en el segundo periodo, que va desde el 1200 al 1075. Antes les quiero aclarar algo, para liberarlos de cuestiones numéricas y memorísticas. Hay fechas aproximadas para todo lo que les acabo de decir. Sin embargo, yo lo embolsé todo entre el 2000 y el 1200. Punto. Con que sepan eso ya está. Y por las dudas, si a alguno le queda todavía alguna presión, pueden ir al examen final con una línea de tiempo hecha, con lo que quieran. No escrita como un machete, una línea de tiempo. Que a ustedes no los haga estar perdiendo energía en la memoria. ¿Está bien? Bien, profe. ¿Repite la fecha del segundo periodo? Es desde el 1200 al 1075 a.C. Y a este periodo lo vamos a llamar, se llama el periodo de los jueces. Disculpe, profe, ¿repite las fechas? Desde el 1200 al 1075 a.C. No es la etapa de Mongolia y Persa, ¿no? Que es por no, ahí. todavía no. Ah, en el 600, es la de Persa, me parece. Ya vamos a ir ahí. Y prestarle atención a eso porque les dije que acá hay algo clave que va a entrar en el trabajo y pasa por ese lado que vos estás yendo. Antes que escriban, les quiero decir algo. La tierra Canaán será la tierra prometida para ellos, para su mentalidad, para sus creencias, pero no es que la tierra estaba ahí despoblada, no vivía nadie esperando que ellos lleguen. Sí que vivían pueblos. Y ellos no se pueden ir a instalar ahí. Se instalan en las montañas, se organizan a nivel ejército
y bajan y hacen ataques relámpago, y así durante años y años y años y años van venciendo a distintos pueblos, y a medida que van venciendo van haciendo soberanía a ellos y se van metiendo. No es que llegaron a la tierra prometida, listo, instalate. Bueno, de eso tenganlo presente para lo que les voy a decir ahora. Entonces, estamos en el 1200 al 1075 a.C., es el periodo de los jueces porque están pasando cosas a nivel política tan importante para ellos, que ya no es que un patriarca sabio y viejo los va a guiar espiritualmente, necesitan leyes, acciones, decisiones, juicios. Y en este periodo es que son vencidas por los hebreos las tribus de los madianitas. Los amonitas, los cananeos, y los filisteos. En un largo proceso de ataques relámpago, en la que los hebreos gradualmente se van a ir apoderando de la región. Les digo, no para que lo anoten, ¿no? Matanzas terribles hicieron. Por ejemplo, contra los filisteos. Pero cuando a ellos se les dice que el pueblo judío es medio asesino, ellos te dicen que los filisteos eran todos endemoniados. Que en realidad ellos lo que hicieron es una lucha donde Dios los guiaba en los ejércitos. Ven que política, guerra, religión, tiene una implicancia indisoluble, diría yo. Y no es que los hebreos lo dicen para justificar, ellos lo creen realmente. Y quizás sea, qué sé yo. Profe, ¿el primero como dijo? Porque es casi parecido al segundo. ¿El primer qué? Los nombres de los pueblos vencidos. Primero los madianitas y los segundos los amonitas. Los terceros los cananeos. Los cuartos los filisteos. Durante todo este tiempo, ese gran pueblo que cruzó el desierto, que llegó a Canaán, no es que era una única organización, como que estaban divididos en tribus. Todos sabían que eran hebreos, todos sabían que eran de Israel, todos sabían que eran monoteístas, que no eran idólatras, que Moisés era el gran líder, que iban en la búsqueda de la tierra prometida, pero estaban separados en tribus. ¿Sí? Yo les dije que estamos en el periodo de lo que se llaman los jueces. El último juez de este periodo, su nombre fue Samuel. Y él es el que unificó a las 12 tribus de Israel. ¿Me van siguiendo? ¿Es clarito así? ¿Va quedando clarito? Fíjense que los nombres, Samuel, Daniel, Ezequiel, Nataniel, todos él. Porque él hace referencia a Dios. ¿Sí? Vamos al tercer periodo, que va del 1075 al 930, siempre antes de Cristo, obviamente, ¿no? A este periodo se lo conoce con el nombre del periodo de los reyes. Profe, ¿1075 o 775? 1075 a 930. Y a este periodo se lo conoce con el nombre del periodo de los reyes. No escriban, pero escuchemos.
Chicos, ahora ya hicieron la guerra, ya vencieron, se asentaron. Ahora tiene que haber reyes que dirijan. ¿Entienden? Ya no patriarcas, ya no jueces, ahora reyes. Saúl fue el primer rey. Y Saúl fue quien envió a David a pelear con Goliat. ¿Conocen la historia de David y Goliat? Goliat era un filisteo. Es David el que vence definitivamente a los filisteos. Y crea el primer estado hebreo. Funda Jerusalén. Escribe los salmos de David. David va a tener un hijo muy famoso. ¿Alguien sabe quién es? Chicos. Samuel, ¿no era, profe? No. Salomón, profe. Salomón. Salomón, muy bien. ¿Quién me dijo Salomón? Natalia. Bien, Natalia, Salomón. Cuentan que Salomón, cuando se le ofreció que pida lo que quiera, en vez de elegir riquezas, pidió sabiduría. Y de hecho fue conocido como el rey sabio. Bueno, bien. Entonces, el hijo de David, que es el que venció definitivamente a los filisteos, que creó el Estado hebreo y que fundó Jerusalén y que escribió los salmos, su hijo fue Salomón. Salomón, aparte de haber sido sabio, aparte de haber sido muy rico y de tener un lugar oculto donde guardaba su oro, las famosas minas del rey Salomón. ¿Suena? Hizo algo que es lo más importante, o por lo que se lo recuerda siempre, que es que construyó el templo de Jehová en Jerusalén. Además, también se le atribuye la creación del llamado el Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Son partes de la Biblia. Y los proverbios. Piensen que los proverbios como que encierran una gran sabiduría de vida. Y como él era el rey sabio. ¿Me siguen? La idea es que relajados estén viajando en el tiempo. Que no sea esto una tortura como suele ser en el profesorado. Y que sea, qué sé yo, que su predisposición sea, mirá qué loco, ¿no? Qué importancia la fe, cómo mueve montañas, cómo mueve culturas, cómo lleva a guerras, cómo lleva a consagrarse. Ese templo que construye, que después lo destruyen, lo vuelven a construir, es donde ahora está el Muro de los Lamentos. Exactamente. Y que según algunos profetas, cuando sea reconstruido por última vez va a venir el Apocalipsis. Bueno, ese es muy bien. Y que supuestamente ahí se escondió, guardaron el Arca de la Alianza. No el Arca de Noé, el Arca de la Alianza, que es una caja donde estaban guardados los 10 mandamientos, y que si lo tocaba a alguien que no estuviera preparado, moría electrocutado en el acto. Electrocutado o magnetizado por Dios, qué sé yo. Algo le pasaba, pero se quemaba. Cuando muere Salomón, surge un conflicto y se produce la división o el cisma hacia el norte y hacia el sur, la tribu de Israel y las tribus de Judá. Se separa el pueblo hebreo. Entonces entramos en el cuarto periodo, al que llamamos periodo de cisma o división. Perdón, ¿las tribus de Israel y las tribus de qué? De Judá. Ese periodo se llama es el cuarto periodo que vamos a ver,
cuyo nombre es el de cisma o división, e involucra los años del 930 al 722 antes de Cristo. Por un lado queda Israel con su capital Samaria, y por el otro lado queda Judá con su capital Jerusalén. Bueno, eso es lo más grande de ese periodo. Pasan muchas otras cosas, pero que ya vamos a especificar. ¿Puede repetir las fechas, por favor? Porque no las llegan a notar. Estamos en el cuarto periodo, que es el periodo que llamamos de cisma o división, y los años son desde el 930 al 722 aproximadamente antes de Cristo. Y ese periodo está caracterizado por la vida política separada de las tribus y muchas invasiones. Pero ahí ya vamos a... ¿Las capitales cuáles eran? Judá, el reino de Judá, su capital es Jerusalén. Y el de Israel, su capital es Samaria. Bueno, ahora vamos al quinto periodo, al que le vamos a llamar periodo de las invasiones. Y es desde el 722 en adelante. Israel fue conquistada por los asirios. Israel fue conquistada. Presten mucha atención, porque cosas de acá son requeridas para el trabajo de integración. Israel, que era uno de los reinos, cuya capital era Samara, fue conquistada por los asirios. ¿Cuándo? En el 772 a.C. Y Judá, cuya capital era Jerusalén, fue conquistada por los babilónicos en el 586 a.C. Luego fueron conquistados por sucesivamente persas, griegos, romanos. Cuando Jesús nace en el Imperio Romano. Bueno, acá pongan un asterisco importante, grandecito, porque vamos a volver más adelante. Porque nos interesa por el trabajo y porque Agustín, que en determinado momento preguntó algo de las invasiones, nos estamos acercando a eso, ya estamos hablando de eso. Pero ahora vamos a seguir adelante hasta que volvamos a este asterisco que ustedes anotaron ahí recién. Porque vamos a hablar de otra de las cosas claves, la religión. Y vamos a hacer algunas aclaraciones de algunos conceptos que tenemos que tener sí o sí como profesores de ciencias sociales. No importa si creemos, no creemos, pero no podemos no saberlo. ¿Qué es el decálogo para los hebreos? ¿Qué es el decálogo? Comprende los 10 mandamientos que dictó Jehová a Moisés en el monte Sinaí. Bueno, de eso hablamos cuando hablamos del decálogo, 10 mandamientos. Fiestas religiosas. ¿Qué fiestas tienen? Bueno, la fiesta de Pascua, la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés es el recuerdo de cuando recibieron los 10 mandamientos.
la fiesta de los tabernáculos, que es el recuerdo de la vida nómade en el desierto. ¿Puede repetir, profe, que no escuché? La fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, que es en conmemoración de la vida, que cuando fueron nómades. Otra cosa importante es los profetas. ¿Quiénes ¿De lo qué, profe? Los profetas. No, pero la fiesta de la última. La fiesta de los tabernáculos. Ahora nos preguntamos, ¿quiénes eran los profetas? Eran hombres independientes por su origen de la casta sacerdotal. No eran sacerdotes. Es más, los sacerdotes eran adinerados y acomodados socialmente. Los profetas no. No eran de origen noble, digamos. Pero se caracterizaron porque criticaban públicamente a todos los actos, inclusive de gobierno, que ellos juzgaban contrarios a las creencias hebreas. Lo hacían en montes, plazas públicas, arriesgaban obviamente su vida, tanto ellos como los que los escuchaban. Bueno, Jesús fue uno. Perdón, profe, dijo que no eran nobles y criticaban públicamente todos los actos de gobierno que ellos jugaban contrario a la ley hebrea. Gracias. Ellos actuaron entre la época del cisma o de la división de las tribus hebreas y, póngalo entre comillas ellos, el cautiverio en Babilonia, que ya vamos a ver qué es eso. Bueno, profetas destacados fueron, por ejemplo, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Baruch, etc. Chicos, obviamente que el profeta más destacado es Jesús, pero acá no lo vamos a nombrar porque acá estamos hablando de los hebreos. No se olviden que para los hebreos Jesús sí fue un profeta, pero no fue el Hijo de Dios. Ni fue inmortal, ni resucitó, ni nada. Bueno, no podemos, bajo ningún punto de vista, no hablar de la Biblia. Ubíquenla, su producción, que obviamente la Biblia fue una recopilación de antiguas tradiciones, creencias, escritos que en determinado momento, mucho tiempo después que las cosas pasaron, se decidió hacer un compendio de eso. Así que vamos a ubicarla en el 621 a.C. Comprende dos partes básicas, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Profe, ¿Qué? o sea, que lo que si lo decís en un lugar religioso es como que es ¿cómo se dice esto? Pero una perjuria, porque no se creía que antes se podía dividir en, que era solo que se caía de Dios, la Biblia, ¿no? Que la escribieron todas las personas de élite de ese tiempo. No, se sabe perfectamente que la Biblia la escribieron hombres, pero lo que pasa es que para el que tiene fe, esos hombres la escribieron inspirados y guiados por Dios. No que Dios la escribió en el cielo y la tiró. La escribieron hombres, los profetas, los que hicieron sus compendios, pero si tenés fe,
la inscribieron por inspiración divina, como dictada por Dios. Aparte, profe, ¿el Nuevo Testamento no lo escribieron los apóstoles, por ejemplo? Sí, pero ahora estamos hablando del Viejo. No, pero digo, como para decir que lo escribieron los hombres, digo. Obvio, la Biblia siempre fue escrita por hombres. Lo que pasa es que si la persona de fe va a creer que esos hombres la escribieron respetando lo que Dios les decía. Y las personas de no fe o no les importa o dicen que es la forma más antigua de dominio y control sobre el pueblo. Miedo, obediencia. Profe, ¿Sí? por ejemplo, mis padres son testigos de Jehová, ellos, la Biblia fue escrita por hombres que fueron inspirados mediante Dios y fueron 66 hombres, exactamente, pongamos, ¿no? Entonces, para diferentes religiones sí es totalmente, porque hay otros que no, fue renovada la Biblia, cambiada para otros. Es que la Biblia históricamente sabemos que fue cambiada. Que después las religiones lo quieran aceptar o no. Pero la Biblia, que es la Reina Valera, que es la versión que más leemos nosotros, esa Biblia surge del concilio que se hizo antes de la caída del Imperio Romano, cuando Roma legitimó la religión católica como único nexo de cohesión a un imperio que se caía a pedazos, pero los asesores del emperador le dijeron, sí, pero acá hay un montón de cosas que se oponen a nuestro imperio, y no tuvieron ningún reparo en decir, eso se elimina, eso se saca, aquello se agrega, eso se transforma. Hay testamentos que nosotros ni conocemos, pero el fanatismo religioso niega todo eso. Y yo no digo que yo no tenga fe, pero el fanatismo religioso, digo. Y aparte, más allá de que tenga fe o no, uno puede tener fe y no ser de ninguna religión, no estar dentro de ninguna doctrina de nada. Yo puedo sentir que existe una entidad superior, llamémosla universo, energía creadora, pero que no está en una iglesia, ni es de ninguna religión, ni tiene una serie de leyes para ser adorado, es más, ni hay que adorarlo. Para mi cosmovisión, el universo es pensante, es una inteligencia universal que crea. Pero entiendo que para otro no haya nada, y para otro sea Jehová, y para otro sea, qué sé yo, el Buda, Mahoma, mejor dicho, Alá. Igual, profe, no hay que ser creyente para pensar que la Biblia en sí ya tiene un montón de cosas históricas que solamente recurriendo a ellas te das una idea de lo que era la historia en ese momento. Aunque fue cambiada y todo, hay muchos hechos históricos que están marcados en la Biblia y fueron descubiertos por la Biblia. Totalmente, sí, por algo es que le estamos dando tanta importancia, sí, lejos, porque todo el Antiguo Testamento básicamente es la historia del pueblo hebreo. Es como un gran libro de historia. Claro, se mezcla la historia con lo religioso, porque también se abre el mar, también, por eso es que tampoco no es un libro de historia científico, pero sí tiene datos pero todas las descendencias, las invasiones, los traslados, la Hay muchos forma de pueblos que vida. fueron encontrados por leer la Biblia, digamos. Totalmente. De hecho, Sodoma y Gomorra siempre se creyó que habían sido ciudades mitológicas, y hasta que se encontraron sus ruinas. Igual que los muros de Jericó, cuyas ruinas aparecieron. Unas no eran en las costas de España o algo así, que se habían encontrado. También una ciudad que estaba en la Biblia, creo que había escuchado. No sé, no me acuerdo cómo se llama, pero había escuchado. Eso no lo sé, la verdad. Que eran en el Mediterráneo, pero en las costas de España, creo que había escuchado. Capaz que estoy equivocado de país, pero he escuchado eso. Mira, no sería nada raro porque todas las costas del Mediterráneo son las regiones más involucradas del mundo antiguo. No era España, pero, No, claro, no. Pero era la hispana, eran los antiguos reinados. Grecia se expandió hasta el sur de España en su momento. Bueno, el tema es que sí, la Biblia es valiosa como libro de historia, por más que no sea científico. Tampoco es que la ciencia es la última verdad en todo,
No hay que ser, tampoco pasar de fanático religioso a fanático científico. También la ciencia está atravesada por política, por mentira, por poder. Bueno, sigamos entonces. Dije que vamos a hablar, comprende dos partes, vamos a hablar del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento trata de la historia, costumbres y creencias hebreas. Y se divide en tres partes. Una de esas partes es la que se llama el Pentateuco. Ahí encontramos el Génesis, la creación, el diluvio, patriarcas, el Éxodo, Moisés y la recepción de la ley, el Levítico, donde está el culto, el derecho civil y penal, la parte que se llama Números, donde se narra la marcha de los hebreos desde el Sinaí al Jordán. Deuteronomio, que son los discursos de Moisés. La segunda parte es la de profetas. Y ahí encontramos 21 libros. Y la tercera parte es la llamada ogiógrados, con H, ogiógrados. Ahí encontramos 15 libros realizados por escritores sagrados o inspirados, de índole filosófica o literaria. Bueno, ahora vamos al Nuevo Testamento, la segunda gran parte. Esto trata de la vida de Jesús, los hechos de los apóstoles, y consta de 4 evangelios. San Marcos, San Lucas, San Mateo y San Juan. Hechos de los apóstoles, epístolas de San Pablo y San Pedro, son cartas, epístolas de San Pablo y San Pedro, y el Apocalipsis de San Juan. Ahí está el 666, la marca de la bestia y todo eso. Repite los dos últimos, profe, por favor. Epístolas de San Pablo y San Pedro, y el Apocalipsis, que es el final del sistema del mal, porque después no es que termina todo, después viene otro sistema donde el demonio ya no fue vencido totalmente y va a ser el reinado pleno del amor de Dios. Bueno, entonces eso es el Apocalipsis de San Juan. Bueno, pero se lo estoy diciendo a grandes rasgos, chicos, ¿eh? Sepan que hay 500.000 cosas más si uno quiere ahondar. Pero ya les dije, nosotros no estamos estudiando religión, es para que como profesores de ciencias sociales
tengamos estas bases. Hay que hablar de otros textos muy importantes para los hebreos también. Por ejemplo, el Talmud del siglo III después de Cristo. Eso fue escrito por los judíos que a esa altura vivían dispersos por todas las ciudades del Imperio Romano. Y lo hicieron porque se estaban perdiendo las creencias y las costumbres. Para conservar las creencias de los rabinos, se encargaron de recoger todas las doctrinas tradicionales y compendiarlas en ese libro. Otro material muy importante, que obviamente lo conocen, es el Torá. Este se compone de los 5 libros del Pentateuco, que ya nombramos antes en el Antiguo Testamento. Y no es una doctrina, sino una ley de vida. Torán, dijo, ¿no, profe? El Torá. Bueno, ahora vayan, díganme o recuérdenme ustedes, yo en un momento les dije metan un asterisco acá. A ver, ¿en dónde era que les dije lo del asterisco? Invasiones romanas, griegas. Después de las invasiones. Bueno, pongan el asterisco que quiero que esto engancharlo ahí. Pero ¿No era lo del decálogo? lo dejé aparte porque porque les dije que como en el trabajo les va a ser solicitado algo, así que acá vuelvan al asterisco y pongan de título Dispersión del pueblo judío. La destrucción del reino de los judíos en el siglo VI antes de Cristo generó diferentes grupos que algunos llamaron sectas. Los saduceos. Chicos, esto no lo escriban, ¿no? Pero los saduceos, digamos que eran los más caretas de los judíos. Eran los que transaban con los romanos, los que eran adinerados, medio que negociaban sus valores religiosos, ¿sí? Bueno, los saduceos eran partidarios de las costumbres romanas. Era una clase adinerada que negaba la inmortalidad del alma y tenían un cierto espíritu nacionalista. Otros fueron los fariseos. Ellos estaban esperanzados en la llegada de un Mesías que iba a ser un príncipe guerrero, que iba a liberar al pueblo hebreo de toda la invasión, conquista, sometimiento, expulsiones que sufrieron territorial. Y se consideraban los únicos que interpretaban la ley divina de manera correcta. Otros, quizá los conozcan a estos porque se hicieron muy famosos con el tema de los rollos del Mar Muerto, los esenios.
que formaban pequeñas comunidades en la montaña y las cuevas, donde reinaba una moral muy severa y se aplicaba al pie de la letra la ley mosaica. Cuando uno habla de los judíos, se habla siempre de la diáspora. Profe, ¿qué era la ley mosaica? La ley de los 10 mandamientos. No desearás la mujer de tu prójimo. Ah, el único que me acordaba. Bueno, y así unos cuantos más. No robarás, no matarás. ¿Sí? No nombrar el nombre de Dios en vano. No nombrar el nombre de Dios en vano. ¿Qué es la diáspora? El exilio judío. Es que hubo varios. En el año 70 después de Cristo, el gobernador de la región, que después fue emperador, llamado Tito, se apoderó de Jerusalén. Y muchos judíos fueron vendidos como esclavos. Y los restantes fueron expulsados de su país, dispersándose por las regiones, por todas las regiones del Imperio Romano. Por eso es que históricamente, durante cuántos siglos, los judíos fueron una nación, un pueblo sin nación, sin Estado, ¿se acuerdan? Ay, ¿me repite el año? Eso me... Que en el 70 después de Cristo, el gobernador que después fue emperador, Tito, se apoderó de Jerusalén y ahí muchos judíos fueron vendidos como esclavos y el resto los expulsaron, los exiliaron y salieron, se desparramaron por el mundo y anduvieron por el mundo años, siglos, siendo un pueblo sin nación, sin Estado. Esto lo sabían, como los gitanos. Israel, recién ahora en el siglo XX, le fue otra vez dada a los judíos. Y terrible problema hay ahora con los árabes en esa zona. Ahora, ese asterisco que pusieron, pónganle estrellas de colores y con brillantina. Y pongan esto: relación entre persas y hebreos. Para no hacerme tanto el misterioso, les voy a decir algo. El trabajo que ustedes van a hacer el segundo, les va a decir, les va a pedir que relacionen históricamente a los egipcios con los hebreos, con los cananeos, con los persas y con los griegos. Tiene que estar esa relación histórica armada. Hasta ahora, de esa relación ustedes ya saben algunas cosas. Por ejemplo, cómo relacionar a los hebreos con los egipcios, y ya saben, los hebreos se fueron a vivir a Egipto, primero estuvieron, después los maltrataron, después se escaparon, bla, bla, bla. Ahí ya la relación está. ¿Cómo relacionar a los hebreos con los fenicios o cananeos? Y la relación ya ahora se las dije. Cuando ellos salieron en búsqueda de la tierra prometida era justamente la de los cananeos, filisteos, todos estos que ellos tuvieron que ir venciendo para instaurarse. Pero ahora vamos a meter una tercera parte de la relación.
y es la relación entre otro de los grandes imperios que vamos a estudiar, que son los persas, y los hebreos. Antes de que la escriban, escúchenme, ¿vieron que la parte norte de la Mesopotamia era Asiria? Y que Asiria eran los más bravos soldados, guerreros, destructores, bla, bla, bla. Bueno, los asirios conquistaron a los hebreos. Destruyeron Israel, el templo, todo, y los desterraron. Los desterraron, no anoten ahora, porque yo después se los voy a dictar, pero ahora quiero que lo entiendan. ¿Vieron cómo hicieron los españoles con los indios Quilmes, que los sacaron de su región, los trasladaron y los tiraron en otro lado para que pierdan su conexión con la tierra, para que se desorienten y para que no puedan conformarse nunca más como un pueblo fuerte? Porque los pueblos de la antigüedad tenían una profunda relación de identidad entre ellos y la región que habitaban. Cuando los asirios construyen el imperio de Babilonia y a Israel queda bajo su poder, no quieren que los hebreos, con los fuertes, poderosos, persistentes que son, y ricos, y de fe, que quizás sea la cosa más importante, esa fe imbatible, para que no vuelvan a instaurarse como un pueblo fuerte, toman a la nobleza, toman a las clases altas, a las que serían capaces de rebelarse contra el poder asirio, y se los llevan a Babilonia como esclavos. Como esclavos no en el sentido de que los tienen atados, sino como prisioneros que no se pueden ir de Babilonia. Profe, yo vi hace poco una película, digamos, muy relacionada a lo que está diciendo, que es la de Jerónimo, el indio. No sé si la vio. Sí. Es muy parecido a como lo está describiendo, que lo sacaron de su pueblo y él se rebeló. Cuando estaban bien no los dejaban creer tener las creencias de ellos, como lo sentían como amenaza, y como que el gobierno de Estados Unidos, creo que era, los doblegaban y les decían que no podían creer porque era como una ofensa para ellos. Entonces los sacaban de los lugares y los tenían así como acorralados en un espacio donde los tengan controlados. Exactamente, sí. Bueno, acá, cuando se llevan a los hebreos a Babilonia, no sé si les suena Nabucodonosor, ese nombre muy bíblico, que era el rey. No se lleva a todos los hebreos, pero se lleva a todos aquellos intelectuales y ricos y líderes regionales que podrían haber sido los que generaran una rebelión en contra del dominio asirio. A ellos se los llevan. Y al pueblo raso, que esos no pueden hacer nada, los dejan. Pero a cientos de hebreos los van a hacer vivir como cautivos en Babilonia. No como esclavos, pero como cautivos. No se pueden ir de ahí. Por ejemplo, Daniel, ¿no, profe? Sí. Pero a los asirios los conquistan los persas. ¿Sí? Y el rey persa que conquista a los asirios no sabía nada de Jehová ni de nada. Pero ocurre un hecho que los hebreos cuentan de una manera. Los hebreos dicen que Dios lo tocó a Ciro, que era el rey persa, lo tocó para transformarlo en una herramienta de él, aun cuando él no era creyente. Entonces Ciro, y esto sí es histórico, por eso a veces es creer o creer, ¿no? Ciro decretó que todos los hebreos que así lo desearan quedaban liberados de estar cautivos en Babilonia. Y los hebreos lo tomaron eso y lo pusieron a Ciro en la Biblia, como el ungido de Dios, como que Dios lo eligió a él para liberarlos a ellos. Y los hebreos se volvieron entonces a Israel. Pero no todos, porque muchos hebreos, con esa increíble persistencia de los judíos,
ya se habían hecho ricos, adinerados y estaban bien acomodados en Babilonia. Y algo así pasó también en Irak, ¿no? ¿En Irán? Y el destierro en esa zona es muy común, pero acá estamos hablando de algo muy especial, no de cualquier pueblo. Los únicos dos... paren. Y otra relación que me estoy olvidando. Que Ciro era persa y los persas eran los únicos pueblos de la antigüedad, junto con los hebreos, que eran monoteístas. Y que tenían una religión dual, porque también los persas creían en un dios del bien y en una especie de antidios o anticristo que era del mal, como nosotros en Dios y el diablo. Pero ahí se cierra bien la relación que tienen que ustedes poner en el trabajo. Bueno, pero que ahora se los voy a dictar. En el año 538 a.C., el rey persa Ciro el Grande conquistó Babilonia y destruyó el imperio, que era el imperio babilónico, autorizando en el 537, siempre antes de Cristo, ¿no?, a los hebreos cautivos a regresar a la tierra de Israel. El cautiverio judío en Babilonia fue desde el año 586 al 537 a.C. aproximadamente. Perdón, profe, repite por favor el año. Que el cautiverio de los judíos en Babilonia fue entre el año 586 al 537 a.C. aproximadamente. Porque ya en el 721 a.C., el reino judío del norte había sido aniquilado por las fuerzas asirias. Y en el 587, Nabucodonosor conquistó Jerusalén, destruyó el templo y le puso fin a la independencia de los hebreos. Y los hebreos fueron trasladados a Babilonia, los más ricos, poderosos e influyentes, para que no resurgieran en Israel como un reino fuerte otra vez. Pero es Ciro el que le pone fin a este cautiverio y será considerado por los hebreos como una herramienta de liberación de Dios. Disculpe, profe, ¿puede repetir la fecha del reino judío del norte de eso que había dicho? A ver cuántas cosas dije, a ver qué será. Yo dije... Era la fecha antes de que diga de los 587 a.C. Yo dije que en el 721 a.C. el reino judío del norte fue aniquilado por las fuerzas asirias. Gracias. Bueno, entonces, a esta altura, si yo no me equivoco, todos tenemos más o menos lineamientos generales que nos permiten entender los hebreos en la antigüedad. Los lugares geográficos, por donde pasaron, a dónde escaparon. Algo así hicieron los faraones, ¿no? ¿Cómo? Con Ciro II. Algo así hicieron los faraones con Ciro II. Y cuando le conquistó Alejandro Magno, como que lo consideraron faraón, Alejandro.
Alejandro por eso fundó Alejandría en Egipto. Claro. Bueno, entonces, dos cosas. Uno, que con los libros, con el libro que yo les mandé, más los videos, más esta explicación, tenemos que considerar que ya estamos para estudiar los grandes rudimentos de la historia hebrea en la antigüedad, porque esto no termina. Piensen las cosas que le pasaron a los hebreos después, a los judíos, Hitler, el nazismo. Bueno, pero en la antigüedad ya entendimos también la relación clave para el trabajo que es entre egipcios, hebreos, cananeos, filisteos y persas. Después nos falta agregar cómo se meten todo esto los griegos, pero no importa. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les queda medianamente claro? Bueno, muchachos, entonces por hoy los voy a dejar. Quizá la próxima clase ya dé el primer adelanto de los persas. Quizá voy a ver cómo lo manejo. O quizá hablemos de los fenicios, todos los pueblos del mar, todas las talatocracias, para seguir integrando en esta relación. Son muchos pueblos, y yo estoy limitando, porque si no tengo que meter mitaños, hititas, casitas, cosios, osos. Vamos a ir poniendo lo fundamental, pero es importante que ustedes en estas clases, donde yo hablo y hablo y hablo, es para aclarar situaciones en tiempo y espacio, ¿sí? Pero seguramente que el material bibliográfico y los videos les amplían esto. Bueno, muchachos, muchas gracias por el respeto, por escucharme, por sus caras de asentimiento. Les mando un beso grande.